Buenas, profesor. Mi grupo y yo vamos a presentar nuestro proyecto que tiene como nombre Kernel de Campeonatos y Marcadores, plataforma de gestión de torneos de eSport y juegos de mesa. ¿De qué trata nuestro proyecto? Bueno, esta plataforma fue diseñada para gestionar torneos de eSport y juegos de mesa, desde la inscripción de los juegos hasta la publicación de los resultados finales. Busca resolver los problemas que tienen muchos organizadores, como el registro de duplicados, confusiones en las llaves o demoras en los resultados, ofreciendo un sistema rápido, confiable y fácil de utilizar. Ahora pasamos al diagrama BPMN visual, donde presentamos el flujo principal de los procesos dentro del sistema. Primero, este registro y validación de usuario, donde los jugadores o organizadores crean su cuenta y confirman su participación. Luego pasa el proceso de gestión de torneos, que incluye la creación del torneo, la configuración de las llaves, la programación de la partida, la notificación de los jugadores y el registro de resultados en vivo. El diagrama muestra cómo las actividades del usuario y el sistema se conectan paso a paso hasta llegar a una publicación del ranking final. Visualmente, esto permite entender el recorrido completo del torneo de forma ordenada. Ahora pasamos al modelo de dominio. En el modelo de un dominio definimos las principales entidades del sistema, donde está el usuario, el equipo, el torneo, el partido, el resultado, el ranking y las sanciones que aplica penalizaciones por ausencia o faltas. Este modelo muestra cómo se relacionan los objetivos principales y permite estructurar todo el flujo de torneo dentro del sistema. Ahora pasamos a los requisitos funcionales y no funcionales. Entre los principales requisitos funcionales tenemos el registro de usuarios y equipos, la creación de configuración de torneos, el check-in de los jugadores antes de iniciar, la generación automática de llaves y el registro de resultados en vivo y publicación de ranking final. Todo esto, procesos se realizan en tiempos cortos, por ejemplo, crear un torneo en menos de 10 minutos y actualizar los resultados en máximo 2 minutos. Y por último, en cuanto a los requisitos no funcionales, destacamos en rendimiento, respuestas rápidas y fluidas de los torneos, en disponibilidad, sistemas operativos el 99% del tiempo, usabilidad, interfaz intuitiva y adaptable a celular o PC, seguridad, acceso por roles y datos cifrados y confiabilidad notificación. En esta parte presento los casos de uso, que son las acciones esenciales que el sistema debe permitir y el resultado que se obtiene de cada usuario sirven para poder delimitar el alcance del MVP. Bueno, los actores clave son el organizador, el jugador, el sistema que genera llaves. Y en los principales casos de uso tenemos el caso de uso número uno, donde se registran para crear cuentas, el número 2, donde se hace el check-in, el número 3, donde se crea el torneo, el 4, que es para generar llaves, y luego siguen programar rondas, notificar, registrar resultados, actualizar el bracket, las sanciones y el ranking final. Continuando con este diagrama, que es la versión visual de los casos de uso, se muestra quién usa el sistema y qué es lo que hace. A la izquierda nosotros vemos actores, al centro el sistema y las líneas que conectan a cada actor con sus acciones. El organizador que se vincula a crear el torneo, a programar rondas y a generar llaves. También el jugador a registro, el check-in, ver el match y cuando aplica reportar el resultado, el sistema va a notificar y actualizar el bracket para que automáticamente se pueda confirmar un marcador. Esta vista nos permite validar a nosotros rápidamente el alcance, detectando si falta alguna acción o algún actor y poder priorizar lo esencial del MVP antes de programar, pudiendo reducir nosotros cualquier tipo de confusión. En el punto de previsión de casos de uso tenemos en total los otros 10 casos de uso, que según la categoría Must Have y Short Have, solo tenemos 7 que son el Must Have, que en ese caso sería registro de usuario o equipo, check-in de jugadores de equipo, creación de torneo, generación automática de llaves, registro de resultados en vivo, autorización automática de bracket y publicación de ranking y tabla final. En el punto de descripción formal del caso de uso, nuestra plataforma ha priorizado los casos de uso más importantes, aquellos que permiten cubrir todo el proceso de un torneo, desde el registro de los jugadores hasta la publicación de los resultados finales. El primero es el registro y check-in de jugadores, donde los usuarios pueden crear sus cuentas, confirmar su participación antes de que empiece el torneo. Este proceso es clave para evitar duplicidades y garantiza que solo los jugadores confirmados participen y mejora la organización desde un inicio. En el segundo es el caso de generación automática de llaves, que permite al sistema crear los enfrentamientos de forma rápida y precisa, según la modalidad elegida, ya sea eliminación simple o doble. Con esto se evita el trabajo manual y se reducen los errores en la programación. Luego está, por tercero, el registro de resultados en vivo, donde los organizadores ingresan los marcadores a medida que se desarrollan las partidas. Esto mantiene de manera actualizada la información del torneo en tiempo real, dando una transparencia y permitiendo a los jugadores y espectadores que sigan el avance del evento al instante.
Y por último, está la publicación de ranking final, que se encarga de generar automáticamente la tabla de posiciones y mostrar a los ganadores con sus estadísticas y puntajes finales. En conclusión, estos cuatro casos son los más relevantes porque representan el flujo esencial del sistema, garantizando una gestión de torneos eficiente, ordenada y confiable, tanto que sea para los jugadores como para los organizadores. En esta parte presentamos los prototipos de interfaces de usuario del sistema kernel de campeonatos y marcadores. Este prototipo representa el producto mínimo viable, lo cual nos muestra cómo interactúan los principales elementos del sistema. Como se pueden visualizar en la imagen, los elementos del sistema son el organizador, los participantes, los matches, el bracket, las notificaciones y el torneo. Con este modelo se busca visualizar la lógica general del sistema antes de pasar al diseño final, asegurando que las funciones principales estén bien definidas. A continuación tenemos el flujo funcional del sistema, en donde el sistema comienza cuando el organizador crea y configura el torneo estableciendo datos como son el nombre, modalidad y número de jugadores. Luego los participantes se registran y realizan el check-in, permitiendo al sistema generar automáticamente el bracket de enfrentamientos. A medida que se registran los resultados, el sistema actualiza el ranking, guarda la información de los partidos y envía notificaciones automáticas a todos los jugadores previamente ya registrados. Todo este proceso lo que busca es reducir errores humanos y optimizar el tiempo de gestión durante los torneos. Luego tenemos las entidades principales, que son 5, los cuales se visualizan ahí, que son el torneo, que gestiona las fases de inscripciones, el participante, que almacena la información del jugador y su estado de check-in, el bracket, que organiza las llaves de enfrentamientos, el match, el cual registra los resultados de los partidos, y la notificación, que es la cual le envían recordatorios y avisos automáticos. En conjunto, todas estas entidades forman la base del sistema, permitiendo así una gestión rápida, ordenada y automatizada de los campeonatos. Seguimos con el tema del diagrama de clases de análisis, el cual nos dice los datos dentro del sistema. En nuestro caso tenemos 10 diagramas. El primero viene siendo el de registro de usuario o los equipos. Luego tenemos el diagrama de check-in de los jugadores o equipos que se hayan registrado con anterioridad. Seguidamente tenemos el de creación del torneo, luego también el de generación automática de llaves, seguido del diagrama de programación de rondas. También tenemos el diagrama de notificación de eventos que haya, el diagrama del registro de resultados en vivo, el diagrama de actualización automática de brackets, también el diagrama de gestión de sanciones y finalmente el de publicación de ranking y de tabla final. Hablamos también del diagrama de secuencia. Tenemos 10, los cuales son los mismos que los anteriores. El diagrama de registro de usuario o equipos, viniendo siendo el primero. Luego el check-in de jugadores o los equipos que haya. También el diagrama de creación del torneo, el de generación automática de llaves, diagrama de programación de rondas, notificación de eventos, el diagrama de registro de resultados en vivo, diagrama de actualización automática de brackets, diagrama de gestión de sanciones y al final el diagrama de publicación de ranking y tabla final. Muchas gracias.